Bueno, bienvenidos a esta entrevista que forma parte de un proyecto de investigación a cargo de la licenciada Susana Goni dentro del marco institucional de la Universidad Nacional de las Artes. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a Mariana Carli. Muchas gracias por estar acá. A vos. Bueno, para comenzar me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poco de vos y eso. Okay. Bueno, soy profesora de expresión corporal. Siempre es lo primero que me sale nombrar cuando me presento porque es lo primero que desarrollé. Después ya dentro de la universidad hice la licenciatura en composición coreográfica. Empecé a trabajar como docente en la universidad, ni bien me recibí, hasta el día de hoy. Y bueno, a lo largo de mi formación también me desarrollé en la parte artística, como directora, como intérprete en las artes escénicas. Y más recientemente en el campo terapéutico, dentro de la bioenergética, que bueno, es como lo más nuevo en mi recorrido. Y bueno, son campos que todo el tiempo se interrelacionan igualmente en la práctica y en la tarea diaria. Lo artístico, lo pedagógico, lo terapéutico, son como áreas que para mí están muy en diálogo todo el tiempo. Sí, totalmente. Y soy mamá también, que siempre necesito decirlo. Y bueno, otra creación, podríamos decir. Otra gran creación, sí, sí. Me gustaría preguntarte cómo llegaste a la expresión corporal. Bueno, llegué, yo soy nacida en Miramar y como al menos en ese tiempo era muy común venirse a Buenos Aires para estudiar, ahora quizás un poco menos. Yo bailé toda la vida, de chiquitita, hacía teatro y esas cosas. Así que venía con la intención de desarrollarme en eso. Pero bueno, los mandatos hacían que igualmente viniera a hacer algo universitario, un título más formal. Entonces me inscribí en psicología, que duré muy poquitito. Después, bueno, retorno a algo de ese campo, digamos, actualmente. Y la expresión corporal no tenía ni idea qué era. Yo venía a bailar, de hecho empecé a tomar clases de danza, de todo tipo de danza, con mi primera maestra acá, que fue Malvina Estragá. Y ¿qué era lo que hacías ahí? ¿Danza? Danza clásica, hacía más que nada como un trabajo por biomecánica y con ella hacíamos una danza creativa, creo que le llamaba ella, pero siempre con la base del clásico, hacía flamenco. Después hice toda una formación en teatro con Lorenzo Quinteros. Y en el medio de por ahí, que ya había dejado la universidad y hacía como estas cosas, pero de manera privada, mi hermana me trajo ahí como la información de la carrera, del profesorado en su momento, profesorado nacional de expresión corporal, donde funcionaba en Las Heras. Y bueno, ahí no sé, llegué, fui a averiguar, siempre de la mano de mi hermana, yo era muy tímida en ese momento, lo soy, pero no tanto. Y nada, hice el curso de ingreso, me acuerdo, que era bien distinto a lo que era ahora. Y entré en el profesorado pensando que como profesorado no iba a ejercer nunca, no pensé que lo docente para mí era un camino. Me negué bastante durante mucho tiempo, pero bueno, era un contexto que me permitía formarme en materias de movimiento, de bailar, y lo pedagógico empezó a ser después algo con más peso. Y así hice el profesorado. O sea que, digamos que terminaste siendo profesora sin que sea como una decisión que tenías desde el principio. Sí, para nada, para nada. Pero a lo largo del profesorado nunca pensé que o que me iba a gustar al menos. Pensé que iba a tener que por ahí laburar de eso, pero no que me iba a gustar. En el último año, yo el último año creo que lo hice en 2, tardé un poquito más, el profesorado era de 4 años y yo la segunda mitad
como estaba estudiando teatro, me alargué un poquitito. Ahí me empezó a interesar y hice la residencia. En su momento teníamos residencia, prácticas y residencias. Y ahí lo hice en el espacio de la cátedra de Ada Benedicto, con quien trabajo aún el día de hoy. Ella me permitió hacer la residencia ahí, que era el segundo año de la carrera. Todavía era profesorado. Y ahí me acuerdo que se me abrió un mundo. Que hacer ese proyecto en ese espacio donde ella me supervisaba, además de la cátedra de didáctica, me empezó como a picar el bichito de lo pedagógico. Pero hasta en ese momento no, yo quería bailar. Claro. Bailaba. Pero bueno, era como tener un contexto ahí que alojara un poco más formalmente el estudio. Bien. Bueno, también sos directora, coreógrafa. ¿Podrías decirnos cuál fue tu primera obra? Mi primera obra. Acá en Buenos Aires yo empecé a estudiar ahí, con más o menos, mientras hacía el profesorado, con Alejandra Cosín, que para mí es otra de mis maestras, con quien estuvimos durante 10 años en un grupo que se llamaba No Se Llama, que para mí fue como esto, una carrera en sí misma, todo ese proceso. Así que estudié con ella un buen tiempo y enseguida empezamos a hacer grupo. Y hicimos muchas experiencias, tenía que ver más con lo performático, con el trabajo en el espacio no convencional. Y como obra, así como formato más estable, hicimos una obra que se llamaba Viajes, que la hicimos primero en la catedral, que es un espacio aún de tango, que en ese momento era, no sé, bailar entre astillas y cosas viejas. Después la hicimos en el Rojas, y bueno, y giró por varios lugares. Eso fue como más un formato de obra. Sí, pero creo que con No Se Llama fue como el primer grupo que acá en Buenos Aires. ¿Y era obra de expresión corporal? ¿Le podemos decir? No. No, Ale no venía de la expresión corporal. Después varias de las que formamos parte del grupo, que se fue un poquito transformando en el camino, muchas veníamos ya del palo de la expresión. Yo ya era profe ahí y varias estaban en la carrera. Y empezó a tener con Ale y después sin Ale un tiempo como una orientación más del palo de la expresión, pero no. En principio había gente que venía más del teatro, de la danza más formal. No le llamábamos expresión. Es más, le llamábamos ni danza ni teatro, los dos. Nos definíamos así. Ni danza ni teatro, está bueno. Sí. Bueno, y me gustaría también que cuentes un poco en relación a lo compositivo de la expresión corporal, ¿no? Como esa beta de cómo es componer desde la expresión corporal. Algo que quieras ahí contarnos desde tu experiencia. Está bueno. Sí, la primera obra que yo dirigí en el marco de la expresión corporal, aunque no necesité llamarla de ningún modo, sino que era una obra escénica, fue lo que fue mi tesis, además, mi trabajo de tesis, que era una obra que se llamaba Va. Ya había hecho algunas pequeñas experiencias como directora, pero más en este formato de intervención o propuesta performática. Y miento, antes había hecho otra obra grupal antes de Va, mira, me estaba olvidando. Hoy amo, mañana, pero mañana no soporto, así se llama. Hoy amo y mañana no soporto. Y después Va, que tuvo como más conciencia, creo yo, del trabajo compositivo, como nos llamas para en el rol, digamos. Vos estabas como directora. Como directora en ambas. La primera fue como más mandada,
intuitiva, tuvo como una elaboración más teórica también, un trabajo de composición, de dramaturgia más consciente, como de investigación más consciente. Para mí lo que tiene el abordaje de la expresión corporal en una obra no tiene que ver tanto con lo compositivo, donde creo que primero que no hay recetas, no hay reglas, y que es común a cualquier lenguaje, digamos, ¿no? Las artes escénicas son escénicas, digamos, no importa desde qué lenguaje uno las aborda. Pero sí en esto de cómo uno crea ese lenguaje, ¿no? Con qué metodologías, con qué abordajes uno llega a ese material de movimiento. Ahí sí creo que la expresión corporal tiene una especificidad que bueno, que básicamente tiene que ver con las técnicas que maneja, ¿no? Este diálogo entre la senso-percepción y la improvisación, y algo del trabajo con la grupalidad, ¿no? Del intercambio y el diálogo con los diferentes roles que componen, digamos, un equipo de trabajo. Entonces, bueno, hay un trabajo de algún modo sin pasar por arriba los roles, de mayor horizontalidad. Me parece que el trabajo con el intérprete, si bien muchas disciplinas trabajan con el material del intérprete, me parece que la expresión prioriza eso, ¿no? Como un trabajo singular en el lenguaje, ¿no? Sí. Y tomando ahí como esa información del intérprete y no tanto de la idea del director que viene desde afuera, ¿no? Del coreógrafo, director. Me gusta esto que nombrás de la grupalidad, rescatar eso, porque también siento que, bueno, la improvisación hoy en día es como que ya fue tomada por todas las danzas, ¿no? No es como solo la expresión corporal, incluso la senso-percepción también. Pero bueno, creo que la grupalidad es algo que destaca mucho, ¿no? En la expresión corporal. Sí, me parece que son como esas patitas, ¿no? La impro, el ascenso y el abordaje grupal o grupalidad, como queramos llamarlo, son como las patas técnicas, ¿no? Metodológicas de la disciplina. Que bueno, que sí, que es difícil como de nombrar y de expresar cómo se trabaja adentro, ¿no? Esto, y de entender a veces para la gente que no practica expresión, ¿no? Pero para mí sí, es muy particular de la disciplina. Y sí, tiene que ver con un trabajo, hasta te diría, de autoconocimiento, ¿no? Como que hay ahí un abordaje donde el intérprete, el practicante, se mete con su propia vida, y no porque vaya a hablar de su vida necesariamente, pero se implica de una manera completa, ¿no? Y esto no quiero decir con esto que otros intérpretes de otros lenguajes no lo hagan, me parece que el arte necesariamente nos implica, pero sí que, bueno, particularmente hay un trabajo con la emoción que no se deja por fuera, ¿no? Sí, el trabajo con la presencia del cuerpo y la expresión del cuerpo y el movimiento, ¿no? Sí, claro, como ser intérprete, trabajar desde la expresión corporal, es trabajar también con la emoción, ¿no? Con tu emoción, con tu historia. Singular, o sea, la propia y también la del grupo, ¿no? Porque ahí siento que se empiezan a hacer como ciertas redes en los procesos. Por eso también me gustaría como hablar un poco del proceso creativo, ¿no? Que la importancia que tiene el proceso creativo dentro de una obra, bueno, en este caso de expresión corporal, que es lo que estamos hablando, ¿no? Pero creo que es como muy rico, ¿no? El proceso. Sí, la expresión corporal tiene ahí como sus pilares y sus inicios en la educación por el arte, donde el proceso es en sí, hasta te diría un hecho artístico, ¿no?
Y eso para mí es muy importante, ¿no? Los procesos que por lo menos yo transité o guié o acompañé son en sí mismos un hecho artístico, ¿no? Y son un proceso personal, un proceso grupal, ¿no? En los grupos en los que trabajé, con todas sus dificultades y sus hallazgos. Pero siempre fue muy importante lo vincular, digamos. Como que yo no puedo trabajar sin eso. En el vínculo profundo, no porque seamos todos amigos y sigamos siendo ahí un vínculo presente, pero mientras dura el trabajo hay como una implicancia ahí, importante en el vínculo, con uno mismo y con el otro. Sí. Y con la red grupal, ¿no? Con lo que se empieza a jugar en esa red. Sí, eso. Sí, es importante. Estaba pensando mientras me hablabas también esto bueno, no como desde la expresión corporal pensando en lo compositivo, ¿no? Esto de que trabajamos con lo singular, con nuestras emociones, con nuestra historia. Y nombraste que bueno, cuando viniste a Buenos Aires, viniste a estudiar psicología, sí. Y después la vida te lleva a convertirte en terapeuta corporal y energética, ¿no? Entonces, como hay algo que vuelve a cerrar. Y se me venía la pregunta también de cómo incluís la bioenergética en la expresión corporal. Bueno, tanto desde el rol, desde lo pedagógico, o también desde lo compositivo. ¿Cómo fuiste haciendo, digamos, ese gancho? Bueno, yo creo que la bioenergética estuvo como siempre cerca, porque, bueno, yo como empecé a trabajar enseguida con Ada Benedicto, en su cátedra, apenas me recibí, ella ya estaba en ese campo, entonces creo que ya ahí por osmosis o ahí por compartir los espacios ya había mucho material que yo fui aprendiendo de trabajar con ella, que mucho venía de este campo, ¿no? De la bioenergética, de esta mirada que Patricia ya lo nombra, ¿no? Como una área terapéutica, que siempre está ahí como en discusión y con miedo a nombrarse, ¿no? Como que lo pedagógico ok, lo artístico escénico ok, y lo terapéutico es como, pero no, hacemos expresión corporal, entonces no, porque no somos agentes, digamos, de lo terapéutico, y para mí eso es un miedo instalado, ¿no? Porque en todo proceso de enseñanza-aprendizaje hay un proceso terapéutico, ¿no? Lo terapéutico no solo es del campo meramente psicológico, ¿no? Sí. Lo terapéutico es transformación, lo terapéutico es eso, es proceso, es profundizar, es hacer un recorrido, ¿no? Entonces los cambios en la personalidad, ¿no? En las estructuras, en los vínculos, se da en cualquier proceso de aprendizaje, y la expresión corporal mucho más, ¿no? Porque es un trabajo ahí a partir del cuerpo que somos y de la posibilidad que tenemos de entrar en contacto con el otro, de transformarnos, ¿no? De ver en dónde nos repetimos y dónde no queremos seguir estando y qué movimientos nuevos podemos hacer. En el aprendizaje motor de un movimiento o en el encuentro con la mirada con otro. Entonces, para mí están cada vez más cerca esos campos. Sí. Como doy una clase de expresión corporal o estoy en un ensayo de una obra y la persona está ahí, con sus emociones, con su propia historia, con lo que está transitando en el momento, y eso no queda por fuera. Eso se transita en el medio de la investigación que esté haciendo, por más que esté viendo cómo la cadera rota mientras estoy en el suelo. Sí, digamos que es parte del proceso de investigación. Sí, como absolutamente. No se puede disociar. No, para mí no. Es como que
no sé hacerlo de otra manera. Y después si me paro en el espacio terapéutico, sea en grupo, sea un trabajo individual, también lo creativo para mí está en juego, Sí. ¿no? Y por ahí el paciente termina bailando incluso, ¿no? ¿Por qué eso? Porque el proceso creativo también sana. Sí. Entonces, es así. El proceso terapéutico enriquece, digamos, lo artístico, el proceso artístico y al revés. Sí, total. Me gustaría preguntarte también, ya que nombraste la obra, me interesa mucho la parte como escénica de la expresión corporal. Y bueno, ya que te tengo acá, quiero como resaltar tu lugar de coreógrafa y preguntar si estás ahora en este momento en algún proceso creativo, haciendo alguna obra o si hay algo que se está craneando. En este momento estoy como en una pequeñita pausa. Estoy en un grupo que este año hizo una pausa grande, pero que no me siento fuera. Que es un grupo, en la mayoría con la que hicimos una de las últimas obras, Anémona, que se reformuló el año pasado y ingresaron otras. Y bueno, este año ahí como que está en pausa, pero para mí es un grupo de creación que en cualquier momento se retoma y que hay un proceso creativo iniciado en pausa. Y pensar también que la pausa en un grupo es parte del proceso, ¿no? Sí. Sí, es importante también, ¿no? Sí. A veces es como necesario, o por cosas externas, o por el grupo, o la situación. Sí. Sí, a veces es saludable. A veces, claro. Bueno, le dejamos un poquito ahí que repose y volvemos. Sí, somos todas ya mujeres más bien grandes, madres, la mayoría, con procesos compartidos de obra y de vida. Entonces es un grupo precioso que yo sé que vamos a retomar en la obra, ¿no? Pero bueno, en este momento, este año tan particular, fue difícil sostenerlo. Y después esta segunda mitad del año estuve en un proceso con el GEAM, el Grupo de Experimentación en Arte del Movimiento de la universidad, que ahora dirige Valeria Martínez. Entonces estuve un par de meses en práctica, como en un proyecto de práctica con el grupo, y después monté un formato de intervención, que lo hicimos tanto en el departamento de movimiento en Loria, como en el departamento de artes dramáticos en French. Y ahora estamos replanteando un par de fechas más. Bien, bueno, está eso ahí. Eso está ahí como vigente. No estamos en ensayos, pero lo vamos a retomar en cualquier momento. Y una última preguntita para ir cerrando. En tus obras, tus creaciones, ¿pones algo de lo propio? Obviamente que sí, de lo propio, digo, de tu propia historia, digo, ¿cómo decís voy a trabajar con esto? ¿De dónde sale la idea? Si podés, bueno, nada, podemos ahí como ir haciendo un poco ¿no? De todas las, por supuesto, todas las obras han tenido su idea, pero digo, ¿siempre vienen de vos, de tu historia de adentro, o algo que te resuena de afuera? Para mí parten de una necesidad. O sea, son como espacios que necesito, por ahí me doy cuenta después, pero son tránsitos que yo necesito hacer o con los que estoy. Y obviamente encuentro en los intérpretes algo que suena horrible decirlo así, pero que me sirve para ese tránsito, ¿no? Como ver en esa expresividad, en esa corporalidad, algo que yo puedo poner, ¿no? Entonces, todos los trabajos han sido una necesidad de procesar algo, ¿no? Como, sí, de volver a mi pueblo, de transitar un desamor, una separación, de pensar la sexualidad, la maternidad. Todos los trabajos que hice eran momentos que me estaban tocando a mí, muy personal en eso. Sí, han sido como grandes procesos de transición.
como que no me sale trabajar sobre una idea Externa, teórica claro. o, ¿no? Como decir, bueno, aislada de mi propia vida. Si viene así porque hay una propuesta más o de alguien que me pide que dirija, pasado así, después termina como involucrándome en lo que estoy ahí pulsando, ¿no? Claro. Si no, no me sale, no tengo herramientas como para eso, ¿no? Coreografiar algo que no Sí. sé hacer. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, creo que no. Ha sido lindo hacer como el recorrido. Sí. Me alegra ser parte del proyecto recopilando ahí historias y haciendo historización de la carrera, de la disciplina, de los campos de aplicación de la expresión corporal y seguir nombrando la expresión corporal porque tiene todo su historia, su fundamento y su fuerza. Sí, y su fuerza. Está bueno, me gusta. Sí, muchas gracias a vos por este espacio y para nosotros también es un honor poder tenerte acá en este encuentro y que bueno, poder compartirles un poco de todo tu recorrido y tu ser, ¿no? Que es hermoso. Bueno, muchas gracias. Juli. Gracias.